Buen día, doctor, compañeros. El día de hoy les vamos a explicar un poco sobre el tema de sistema cardiovascular. El equipo está conformado por Flores Ramírez Jacob, Jael Montalvo, Johan Alexander y su servidora Escobar Fernández, Jessica Fernández. A continuación, les voy a explicar un poco sobre lo que veremos a lo largo del video. Bueno, como podemos observar, vamos a ver un poco sobre las generalidades del sistema cardiovascular y las estructuras del corazón, así como de los vasos sanguíneos, tanto a nivel macroscópico como microscópico, asimismo la regulación de la presión sanguínea y el intercambio químico que va a haber en el lecho microvascular de estos vasos. Muy bien, como presentación de esta pequeña exposición que estamos dando, vamos a dar una pequeña definición de lo que sería el sistema cardiovascular, que es el sistema encargado de llevar la sangre hacia los tejidos y viceversa. Aquí podemos ver una imagen representativa en conjunto de su respectiva referencia. El sistema cardiovascular está compuesto principalmente por tres cosas, el cual sería el corazón, siendo este una bomba, seguido por vasos linfáticos, por los cuales transcurre lo que sería la linfa, y después tenemos los vasos sanguíneos. Después de esto tenemos que el sistema cardiovascular cuenta con tres tipos de circulación, siendo la primera pulmonar o menor, que se da desde los pulmones hacia el corazón, la sistémica o mayor, que se da desde el corazón hacia los demás tejidos, y la capilar, que permite el intercambio de nutrientes, y esta se da en los capilares, como su nombre dice. Bueno, empezando con el corazón, hablamos de que es responsable de bombear la sangre a través de los vasos sanguíneos para llevarla a todos los tejidos. Y bueno, como estructura, está compuesto por 4 cavidades, que son 2 atrios o aurículas, y 2 ventrículos, al igual que está compuesto por válvulas semilunares, como la mitral, que se encuentra en la parte izquierda del corazón, y la tricúspide, que se encuentra en la parte derecha. Así también como por 2 tabiques, el interatrial o interauricular y el interventricular, que como tal van a separar a estas 2 cavidades. Bueno, hablando de las capas del corazón, pues de lo más superficial a lo más profundo tenemos al epicardio, al miocardio y al endocardio. Hablando del epicardio, hablamos de que está constituido por un mesotelio, tejido adiposo, tejido conjuntivo, y bueno, va a estar compuesto de 2 capas, una parietal y otra visceral, y entre estas capas se va a encontrar la cavidad pericárdica, que es por donde va a pasar el líquido pericárdico, que va a ayudar a la amortiguación del corazón. El miocardio, como su nombre lo dice, pues va a estar conformado por músculo cardíaco, y el endocardio conformado por endotelio, tejido conjuntivo denso, subendotelial, y músculo liso, también va a estar compuesto por tejido conjuntivo denso subendocárdico. Y bueno, aquí tenemos un esquema de las capas del corazón. Tenemos el epicardio, el miocardio y el endocardio. Podemos ver también la cavidad pericárdica, por donde va a pasar ese líquido pericárdico. Ok, como ya lo comentaba el compañero Jacob, el corazón va a estar dividido por 2 tabiques importantes, que es el interventricular y el interauricular, que tienen la finalidad de separar estas 4 cavidades. Y bueno, tenemos que el interventricular va a estar constituido por músculo cardíaco y tejido conjuntivo denso irregular, y el interauricular va a estar constituido por músculo cardíaco céntrico y endocardio.
Asimismo, las células del corazón que van a estar revistiendo estas capas del corazón van a ser los cardiocitos contráctiles, los cardiocitos conductores y los cardiocitos mioclínicos. Primero tenemos los cardiocitos contráctiles, que van a ser células musculares estriadas cardíacas, que tienen la función de dar esa contracción al corazón, producto de la conducción del impulso eléctrico. Y bueno, tenemos una imagen del propio músculo cardíaco en la parte inferior. Y bueno, después tenemos los cardiocitos conductores, que van a ser células musculares cardíacas modificadas. Se van a clasificar en células nodales y células de las fibras de Purkinje. La diferencia entre estas es que las primeras van a originar el impulso eléctrico y las segundas van a transmitirlo. Después tenemos los cardiocitos mioendocrinos, que van a secretar el factor natriurético auricular. Ok, una vez ya habiendo hablado de estas células un poquito en general, vamos a centrarnos en esta un poquito más específico, comenzando por las células cardíacas nodales, que son cardiocitos conductores del nódulo sinoauricular, también abreviado como SA, y del nódulo aureoculoventricular, también denominado AB. Son células más pequeñas a diferencia de los cardiocitos contráctiles, y estos presentan menos fibrillas. Una característica especial de estos es que carecen de discos intercalares. Y aquí podemos ver una microfotografía con una tinción de hematoxilina y eosina, en el cual se puede observar al nódulo aureoventricular con las iniciales NAB, el cual está formado por células cardíacas nodales. Bueno, hablando de las fibras de Purkinje, estas son un poco más grandes, a diferencia de los cardiocitos contráctiles, y van a presentar pocas miofibrillas en la periferia. ¿Cómo diferenciarlas de los cardiocitos contráctiles o de las nodales? Pues que su núcleo es un poco más grande, y a diferencia de las nodales, pues sí presentan discos intercalares. Bueno, los cardiocitos mioendocrinos, pues solamente son visibles en un MET, en un microscopio electrónico de transmisión. Van a ser similares a los contráctiles y, bueno, su actividad, o más bien se activan cuando aumentan la presión de la aurícula. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues secretan el factor natriurético auricular, también denominado péptido natriurético auricular, que este va a activar el riñón para que se secrete sodio en un proceso llamado natriuresis, lo que va a contribuir a una excreción mayor de agua y, por ende, a la disminución del volumen sanguíneo. Y bueno, aquí tenemos un MET de un cardiocito mioendocrino, donde también podemos observar pues estos discos intercalares. Otra parte que es importante ver del corazón son las válvulas, que nos va a permitir el recorrido unidireccional de la sangre. Y bueno, tenemos que las válvulas se van a encontrar sujetas por los anillos del esqueleto fibroso constituidos por tejido conjuntivo denso y regular. Estas válvulas van a poseer 3 capas: la fibrosa, la esponjosa, la auricular o ventricular. Y bueno, aquí tenemos una microfotografía donde podemos observar las 3 capas, que más adelante pues las iremos viendo. Bueno, aquí tenemos que las capas de las válvulas, pues como ya lo mencionaba, vamos a tener una fibrosa constituida por tejido conjuntivo denso y regular, fibras de colágeno tipo 1 y tipo 2, fibras elásticas y células endoteliales. Es importante mencionar que esta capa se va a encontrar en la base de los ventrículos y de las válvulas. Después tenemos la esponjosa, que va a ser la capa media, que da amortiguación y flexibilidad a las válvulas.
va a estar constituida por fibras de colágeno, fibras elásticas y sustancia fundamental. Y finalmente tenemos la capa auricular o ventricular, que va a ser, como su nombre lo dice, va a ser una capa continua a la superficie ventricular y auricular, constituida por fibras de colágeno, fibras elásticas, tejido conjuntivo denso y endotelio. Asimismo, va a carecer de vasos sanguíneos y nervios. Y bueno, aquí podemos observar una microfotografía en donde vemos las tres capas, la auricular en la parte superior, en la parte media la esponjosa y en la parte inferior la fibrosa. Una vez ya habiendo tocado estos temas, vamos a hablar un poco de lo que sería la inervación. En este tema cabe recalcar que es independiente del sistema nervioso, pero sin embargo la frecuencia cardíaca es regulada por el sistema nervioso central. Por parte del parasimpático, las fibras nerviosas del nervio vago liberan acetilcolina, la cual es responsable de disminuir la frecuencia cardíaca, mientras que el simpático, en el cual las fibras nerviosas de T1 y T6 liberan noradrenalina, lo cual son responsables de aumentar la frecuencia cardíaca. Los receptores, esto hace referencia a que el sistema nervioso central vigila la frecuencia cardíaca a través de nervios sensitivos. Estos nervios sensitivos son los varorreceptores, que se encuentran en el seno carotidio y son los responsables de identificar la presión alta. Los receptores de volumen, localizados en las aurículas y ventrículos, cuya función es identificar la presión baja. Y los quimiorreceptores, que se localizan en el cuerpo carotidio y son responsables de detectar los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. De esta forma regula la frecuencia respiratoria y el volumen cardíaco. Bueno, vamos a continuar con los vasos sanguíneos, hablando de que en general van a tener tres capas, una túnica íntima, una media y una adventicia. La íntima va a contener endotelio, lámina basal, una capa subendotelial, membrana elástica interna y fibras elásticas. La túnica media va a contener capas de células musculares lisas y la adventicia, tejido conjuntivo denso y irregular, tejido conjuntivo laxo, que contiene fibras de colágeno elásticas, la vasa vasorum y el nervio vasorum, que van a ser tanto el vaso y el nervio que propiamente van a irrigar y van a inervar al mismo vaso. Hablando un poco del endotelio, pues va a estar formado por células aplanadas, alargadas y poligonales. Para no meternos mucho en fisiología, en general, sus principales funciones van a ser la permeabilidad selectiva, va a ser una barrera antitrombótica, va a modular el flujo sanguíneo, modula también las respuestas inmunitarias, va a intervenir en las síntesis hormonales y en las actividades metabólicas, así como la modificación de lipoproteínas. Tenemos que las arterias elásticas van a ser las arterias más grandes del cuerpo y van a tener las tres túnicas definidas, la íntima, la media y la adventicia. Primero en la íntima vamos a tener un endotelio que va a estar constituido por epitelio plano simple, el factor de von Willebrand, que principalmente este factor nos va a permitir que los factores de coagulación actúen de manera correcta. Y tenemos la selectina P. Posteriormente tenemos el subendotelio constituido por fibras de colágeno y fibras elásticas, tejido conjuntivo denso irregular y miofibroblastos. Tenemos también una membrana elástica interna conformada por fibras elásticas y tenemos una túnica media conformada por capa muscular constituida por 30 capas de músculo liso, una membrana elástica externa conformada por matriz extracelular, fibras de colágeno y fibras elásticas, y una túnica adventicia conformada por fibras de colágeno, fibras elásticas,
basa y nervio vasor. Después vamos a tener las arterias musculares o arterias medianas, que también van a estar constituidas por tres túnicas, la íntima, la media y la adventicia. La primera, que es la túnica íntima, va a tener un endotelio, un subendotelio muy escaso y una membrana elástica interna, que sí se puede visualizar. En la túnica media vamos a tener capas de músculo liso con fibras elásticas escasas y fibras de colágeno más abundantes. Después tenemos en la túnica adventicia, que esta va a ser más delgada que la túnica media, va a tener un tejido conjuntivo laxo con fibras de colágeno y fibras elásticas. También vamos a tener fibroblastos, macrófagos, basa y nervio vasor. En cuanto a arterias pequeñas refiere, igual poseen tres túnicas, siendo que la túnica íntima tiene endotelio, tejido conjuntivo, músculo liso y membrana elástica, carece de subendotelio. La túnica media posee de 10 a 8 capas de músculo liso y tiene pocas fibras de colágeno. Y por último, la túnica adventicia tiene una capa de tejido conjuntivo en conjunto con fibras elásticas. En arteriolas igual tienen tres túnicas, siendo que en la túnica íntima posee un endotelio, tejido conjuntivo y músculo liso. En su túnica media posee músculo liso, nada más de una a dos capas. Y en túnica adventicia es delgada y tiene una vaina mal definida de tejido conjuntivo. Aquí en esta tinción de hematoxilina y eosina podemos observar aquí en la parte superior una arteriola. Bueno, pues hablando de los capilares, solamente van a contar con una túnica íntima y bueno, solamente en esta túnica íntima pues van a tener endotelio. Van a haber tres tipos de capilares: continuos, fenestrados y sinusoides. Los continuos pues van a ser localizados en tejido conjuntivo, van a poseer pocas microvellosidades y células endoteliales. Los fenestrados se van a localizar en glándulas endócrinas, tejidos de absorción y van a presentar aberturas circulares llamados poros de filtración. Los sinusoides van a estar localizados en la médula ósea, en el vaso, hígado, van a estar presentes o van a presentar una abertura en el citoplasma y su lámina basal va a ser discontinua. Entonces en esta imagen pues podemos ver los tres tipos de capilares, el continuo, fenestrado y sinusoides, y podemos también observar que el esquema nos ejemplifica que su membrana basal del capilar sinusoidal pues está discontinua a comparación de los capilares tanto continuos como fenestrados. Hablando del lecho capilar, bueno, pues esto va a consistir, que bueno, las arterias van a transportar sangre hacia los capilares para hacer todo este intercambio de nutrientes en los tejidos, y después los capilares hacia las venas para llevarlo otra vez al corazón y hagan todo este procedimiento de regreso. La anastomosis arteriovenosa pues va a ser el paso directo de una arteria a una vena sin pasar por los capilares, es decir, sin pasar por este lecho capilar. Son presentes principalmente en la piel, en la punta de los dedos, nariz y labios, en tejido eréctil del pene y en el clítoris. Van a ayudar a la termorregulación de la superficie del cuerpo. ¿Cómo va a funcionar? Pues bueno, al contraerse el esfínter precapilar ordinario, pues va a enviar la sangre al lecho capilar, pero si se relaja este esfínter, pues la sangre va a ser enviada directamente a la vénula, evitando todo este lecho capilar. Después tenemos las vénulas poscapilares, que solamente van a tener una túnica. En este caso pues va a carecer de la túnica media y la adventicia, por lo que la túnica íntima solamente vamos a tener endotelio y pericitos. Después tenemos las vénulas musculares, que van a tener las tres túnicas: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. La primera va a tener endotelio, la segunda, que es la túnica media,
de 1 a 2 capas de músculo liso. Y la última, que es la túnica adventicia, va a ser más gruesa que la túnica media, va a tener tejido conjuntivo y pocas fibras elásticas. También tenemos las venas pequeñas, que van a tener igual 3 túnicas: la íntima, la media y la adventicia. La íntima va a tener endotelio, tejido conjuntivo y de 2 a 3 capas de músculo liso. La túnica media de 2 a 3 capas de músculo liso igualmente. Y por último, la túnica adventicia, una túnica más gruesa que la túnica media, y el tejido conjuntivo, asimismo, pues pocas fibras elásticas. Hablando de venas medianas, poseen igual 3 túnicas, siendo la túnica íntima, que posee endotelio, tejido conjuntivo, músculo liso y una membrana elástica interna. Su túnica media posee músculo liso y fibras de colágeno, mientras que la túnica adventicia, que es más gruesa que la túnica media, posee tejido conjuntivo y pocas fibras elásticas. Venas grandes, tiene igual 3 túnicas, siendo que la túnica íntima igual posee endotelio, tejido conjuntivo y músculo liso. Su túnica media posee de 12 a 15 capas de músculo liso y fibras de colágeno, mientras que la túnica adventicia sigue siendo más gruesa que la túnica media y posee tejido conjuntivo, fibras elásticas, músculo liso longitudinal y extensiones de músculo cardíaco. Bueno, estas serían las bibliografías que utilizamos para nuestra presentación y esperemos que haya sido de su agrado. Sería todo por nuestra parte. Muchas gracias y que tenga buen día.